comando polilínea. Ahora vamos a ver con círculo qué es lo que podemos hacer. Con círculo, por default, nos indica o nos pide al inicio que definamos el punto central de un círculo. Se lo podemos definir. Le podemos igual dar la medida que nosotros queramos. Ahí en ese caso le voy a poner 5 y lo tiene allí. Pero hay otros modos también de formar o de dibujar nuevos círculos. Por ejemplo, esta que se llama centro y diámetro. La anterior era centro y radio. Así es que le definimos un centro y le definimos ahora el diámetro. En el caso anterior era de 10, en este caso le vamos a poner 5 y prácticamente es lo mismo, salvo que aquí dibujamos con el radio y acá dibujamos con el radio. Con esta el radio y con esta el diámetro. Podemos hacer círculos de diferentes modos, por ejemplo definiéndole dos puntos. Quiero que sea de este punto a este punto otro círculo. Podemos definirle con 3 puntos. Quiero que sea a partir de aquí y con este otro punto de acá y con este otro punto de acá. Entonces tocará de manera tangente los 3 puntos que le esté indicando. Estos otros es cuando tenemos, por ejemplo, algunos otros elementos dibujados, como pueden ser líneas o pueden ser los mismos círculos, que ahora lo vamos a ver, y entonces le vamos a poder definir tangente, tangente, dos tangentes y un radio. Vamos a verlo cómo se puede hacer. Entonces nos dice que le definamos la primera tangente, puede ser allí, la siguiente tangente allí, y ahora nos está pidiendo que le digamos el radio. Le voy a poner 5, un radio de 5, a ver si le alcanza, y ahí está. Y por último, la otra forma de dibujar los círculos es que toque 3 lugares distintos. Que toque... ¿cuál de estos podrá ser? En ninguno de estos casos voy a dibujar otro círculo de manera de otro modo. Lo voy a definir por acá. Y le voy a definir ahora sí que sea tangente, tangente. 3 tangentes. Esta tangente, este tangente y con este tangente. Listo. Son diferentes modos que nosotros podemos usar para dibujar los círculos y que son de mucha utilidad. Algo que se parece bastante es este arco. El arco, lo mismo, tiene diferentes opciones. El que viene por default es el de 3 puntos, en donde yo le defino el primer punto, un punto intermedio o segundo punto y un último punto. Puede ser aquí, puede ser definido por otros elementos o puede ser como en este caso dibujado de este modo. Otros modos, esto casi no se ocupa, pero tiene varias formas que nosotros le podemos definir los parámetros que se ocupen en el caso de dibujar arcos. Casi no se ocupa, generalmente se ocupa miren, por ejemplo en este caso le di otra opción y aquí me da la opción de que yo le defina el ángulo, incluso se la pueda teclear y decirle qué ángulo quiero. Ahí viene la ayuda, ahí se va moviendo en el caso del ángulo en color azul o simplemente donde yo requiera. En ese caso está ahí. Los arcos prácticamente no se usan mucho, pero bueno, si se llegan a ocupar. Otro de los elementos que nosotros podemos ocupar, por ejemplo, es el rectángulo. Por default, el rectángulo lo único que nos va a pedir, aquí se alentó mi computadora, nos va a pedir que nosotros le definamos el primer punto y el punto donde querramos que cierre. Esto, en esencia, se parece mucho a una polilínea, de hecho es una polilínea. Si se fijan ustedes, en esta parte de aquí, igual nos permite añadir vértices, estirar, como lo hicimos, exactamente como lo hicimos, o incluso convertir en un arco, como lo estábamos haciendo con las polilíneas. Esta es una forma que nosotros le podemos indicar a AutoCAD que nos dibuje un arco. Vamos a borrarlo igual. Vamos a decirle otras opciones que tiene el rectángulo. Por ejemplo, aquí en rectángulo le damos. Y por ejemplo, observen que dice que puede hacernos un chaflán en cada esquina o un empalme. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Vamos a verlo. Vamos a darle primero chaflán y nos indica que le definamos de cuánto es el chaflán que queremos. En este caso le vamos a dar un chaflán, vamos a ponerle uno pequeñito de 2.
2 centímetros, acuérdense que estamos en unidades de centímetros, le damos Enter, y ahora nos dice la segunda distancia del chaflán, nuevamente otros 2, es decir, va a recortar la esquina en 2 centímetros acá y 2 centímetros acá. Vamos a ver, vamos a darle 2, 2, Enter. Dice ahora que le defina el primer punto y el último punto. Listo, ahí está. Nos hizo los chaflanes. Podemos seleccionarlo, acuérdense, con doble clic y le podemos incluso definir el grosor. Le vamos a poner un grosor, vamos a hacerlo, un grosor pequeñito, 0.05, Enter, y ya quedó. Con escape nos podemos liberar de la herramienta. Esto es el chaflán. Ahora vamos a definirle otro rectángulo, pero que ahora no tenga el chaflán, sino que tenga un empalme. Entonces vamos a decirle empalme. Le vamos a decir el radio, ahora nos está pidiendo el radio, no el recorte, sino el radio. Y aquí le vamos a definir un radio, pongamos de 5. Son arbitrarias las unidades que le estoy dando ahora, solo para ejemplificar. Le doy un radio de 5, le doy Enter, le defino el primer punto de mi primera esquina y le defino, nuevamente, ustedes pueden usar coordenadas como lo vimos anteriormente, solo es a modo de ejemplo para que ustedes observen. Este es el empalme. Y bueno, también aquí, si yo lo selecciono, puedo editarle, ¿verdad? Darles grosores, editar los vértices, hacer una serie de opciones que me permitan dibujar algo que yo requiera. Muy bien, entonces tenemos este otro modo y esos son los rectángulos y sus diferentes versiones que podemos ocupar. También podemos ver aquí la opción de una elipse, donde lo primero que nos va a solicitar es el centro de la elipse y después lo que nos estará solicitando va a ser el punto final del eje, en este caso en el eje en X. Y luego nos va a estar pidiendo que le definamos el radio en el eje Y. En este caso se lo vamos a dar de manera arbitraria, ahí está. Esto también lo podemos modificar con un doble clic. Nosotros le podemos dar otras opciones. A ver si me permite, un segundo. Exacto, aquí nos está diciendo si queremos modificarle el radio mayor o el radio menor. Nosotros lo podemos hacer. No nos da tiene más opciones, la elipse tiene más opciones. Podemos definirle los ejes y después el fin del eje. O por ejemplo, como en el dado caso de un arco elíptico. Vamos a hacerlo aquí, en donde nos está pidiendo que precisemos el punto inicial o el punto final. En este caso, podemos ponerle aquí que sea el punto final. Y bueno, esta es otra manera. Otra manera sería esta, arco elíptico. Nos dice que definamos el punto final del eje, o un centro, el punto final del eje o un centro. Entonces le vamos a dar C de centro, se lo vamos a definir aquí. Luego nos dice que definamos el punto final del eje. Se lo vamos a poner por aquí. Y bueno, estos son diferentes modos en que nosotros podemos dibujar elipses. Nos está diciendo el ángulo inicial o final. Ok. Si le damos un clic diferente, otro clic extra, lo que nos va a permitir es definirle qué tanto de la elipse nosotros requerimos que se nos muestre. En este caso vamos a ponerle que supuestamente que sea hasta aquí. La tangente no lo va a marcar hasta allá, simplemente lo va a dejar ahí. Listo. Estos son otros de los comandos que AutoCAD tiene. AutoCAD tiene muchos más comandos. Por ejemplo, podemos observar allí el de estos puntitos. Vamos a definirle aquí los puntos. Dice que nosotros le definamos un punto. Le ponemos allí un punto. Supongamos que queremos hacer el trazo de un campamento, de un plano que estamos haciendo, y que estos eran los vértices, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos dejar así, o nosotros incluso le vamos a dar escapar. Nosotros podemos definir estos puntos, redefinírselos. Si los seleccionamos, podemos darle doble clic y lo podemos editar. Pero también, si nosotros vamos aquí en dibujo y buscamos los puntitos,
aquí está punto, nosotros podemos definirle, un segundo por favor, nosotros podemos definirle qué características queremos que tengan, incluso pueden ser de un modo diferente. Esperemos un segundo y ahora lo vemos cómo hacer. Volvimos. En formato, en tipo de punto, que está acá, nosotros podemos redefinir de cómo queremos estos puntitos. Y lo podemos dejar a modo de un arquitecto, por ejemplo, ahí así. Y le podemos definir el porcentaje que queremos que ocupe, en este caso es 5%, y lo debemos dejar de preferencia en tamaño relativo a la pantalla. Le vamos a poner ahí, le vamos a poner un 4%, y le damos a aceptar. Nos los va a modificar en tamaño y en forma. Una vez que nosotros hacemos, supongamos algo como esto, que hicimos varios zooms, hay una herramienta muy importante lo que podemos ocupar. Esta herramienta se llama Regen. Regen equivale como a regenerar. Y bueno, si le damos Regen Enter, fíjense ustedes cómo se vuelve a regenerar la pantalla. Vamos a borrarlos. Una de las herramientas muy importantes que se ocupan aquí es la tecla F8. Siempre nos va a servir para tanto activar orto, es decir, que nos force nuestro cursor en las medidas ortogonales, y entonces lo pueden ocupar en todos los elementos que hemos estado haciendo. También lo que nos falta aquí por ver es Spline. Esta herramienta nos permite hacer este tipo de elementos. Tiene dos modos. Vamos a ver, vamos a explorar el otro modo. Si le damos aquí en Spline, y ustedes se fijan que le digan por método. Entonces, ustedes le van a poder poner método y, bueno, vamos a poder dibujarlos. Fíjense ustedes cómo sigue siendo la polilínea, pero tal parece que me está marcando un marco interno, donde yo puedo ir dibujando las splines. Casi no se ocupan, pero bueno, es necesario que también ustedes lo sepan. Y a partir, por ejemplo, de un polígono que nosotros hayamos creado, nos va a dibujar de manera suavizada toda eh, toda esta nueva nomenclatura, todo este nuevo dibujo del spline. Muy bien, pues en este video eso es todo. Vamos a ver más herramientas en otra segunda sesión. Estén atentos.